qué se me ocurrió hablar hoy de esto? Estaba mirando a la mañana, muchas veces miro, bueno, un balance, una especie de resumen de cosas importantes que pasaron. Un programa me parece muy interesante, que es Claves del Día, que tiene una visión libertaria, con la cual yo no concuerdo, pero sí me parece que es un muy buen resumen de noticias. Y me encontré con un cuadro que estaba Wissner mostrando, hablando de la concentración de riqueza. Y él dio sus explicaciones, por supuesto, algunas que en parte concuerdo, en otras no tanto, porque precisamente yo creo que los libertarios son parte del problema y carecen de una mirada profunda. Ellos creo que tienen un sistema en mente que no funciona en la realidad y solo funciona para una pequeña porción, ¿no? ¿Qué es lo que decía ese cuadro? Bueno, hablaba de la concentración de riqueza, hablaba de los Estados Unidos. Por supuesto, en Estados Unidos tenemos muchas estadísticas, no las tenemos en la Argentina, así que no me pidan que traiga las de la Argentina, porque no solo no están, sino que cualquier dato oficial va a ser discutible. Y si traemos lo de España, va a ser más o menos lo mismo, porque realmente maquillan demasiado las estadísticas en función de lo que quieren. Pero en definitiva, el problema en nuestro país sería mucho más grave que en Estados Unidos, porque si hablamos de empobrecimiento y concentración de la riqueza, bueno, claramente la Argentina, con esta tercermundización que ha tenido en las últimas décadas, está viendo cómo se destruyen las clases medias y por eso hay pobreza. Fíjense que parte de la trampa viene en que nos dicen no hay que preocuparse, basta de preocuparnos de la clase media, preocuparnos de la pobreza, que son los que sufren. Claro, hay un pequeño detalle. ¿Por qué cada vez hay más pobres? Porque es la clase media que se cae a la pobreza. Es muy raro que alguien de la riqueza pase a la pobreza. Normalmente de la riqueza se irá bajando, si se baja, y en general cuando es una riqueza muy grande, ni se baja nunca. El aumento de la pobreza en realidad es la destrucción de la clase media. Como la destrucción de la pobreza o aniquilas a los pobres o los transformas en clase media, como está haciendo China. Entonces, más clase media, menos pobres, menos clase media, más pobres. Y en la Argentina, básicamente, hay una guerra abierta contra la clase media, que en definitiva, la mayoría de los pobres son ex clase media. Por eso tenemos ese problema de la clase media cultural, que muchos hablan, y por eso tenemos una clase pobre, en realidad, que no se asume como pobre y se cree clase media, piensa como clase media y vota como clase media, porque en definitiva todavía no terminó de comprender el proceso, porque se tardan muchos años, probablemente hasta más de una generación, en aceptar el descenso social. Yo ya no soy clase media, yo soy pobre, pero es como que hay un ruido interno con eso, entonces, bueno, soy clase media baja y no me está yendo bien, pero es temporario. Claro, uno podría definirlo que es clase media, ¿no? Podemos hablar de entonces que hay una clase media que es más cultural por costumbres y hay otra que es económica. Bueno, acá nos vamos a referir exclusivamente a la clase media económica, porque si no vamos a caer en la trampa que queremos denunciar. ¿Qué es lo que ha pasado con la riqueza? Vuelvo a insistir, voy a usar los Estados Unidos porque es donde tengo los datos y donde son más creíbles, podríamos decir. Acá vamos a empezar, que si el INDEC de Moreno, que bueno, va a haber un montón de discusión. Entonces, acá está muy claro que en Estados Unidos hay un proceso de concentración de riqueza y que se supone que es uno de los países más ricos del mundo. Año 2007. Estados Unidos, previo al estallido de la burbuja bursática, Lehman Brothers y todo ese tema de las hipotecas subprime. El 1% de la población de Estados Unidos poseía el 35% de la riqueza del total. Bueno, vean primero los números, lo bestiales que son. El 1% posee el 35% de la riqueza. Mientras que luego de la recesión, o sea, luego del estallido para el año 2010, el 37,1% era lo que le correspondía a ese 1% más rico. Y para el 2029, sabemos que el 50% más pobre controlaba el 2,6%. O sea, el 1% más rico tiene más o menos 35-40% de la riqueza del país y el 50% del país
apenas el 2,6%. Y estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? País líder en el mundo. Entre el 89 y el 2019, la riqueza del 1% creció casi un 300%. Triplicaron sus fortunas los más ricos, mientras que el 50% más pobre básicamente decreció, es menos rico que antes. Bueno, está bastante claro qué es lo que está pasando con la riqueza. No es que la riqueza se destruyó, es que cambia de mano. Hay una torta y cada vez la porción de las élites, porque el 1% podemos considerar que es la élite, se fue concentrando cada vez más grande. Las clases medias participaron del 37% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos en 1990 al 26% en el 2022. Es decir, bajaron 11 puntos. Bajaron casi un 40%, 30 y pico por ciento, en 30 años. Los ingresos de la clase media fueron mucho más lentos que los de los ingresos más altos. Crecieron entre el 70 y el 2020 un 50%. Acuérdense que hay inflación, entonces los ingresos hay que después moderarlos de acuerdo a la inflación. Mientras que en los hogares más altos es del 69%. La crisis financiera del 2008 entonces afectó desproporcionadamente a la clase media, ya que gran parte de su riqueza estaba invertida en Estados Unidos, en bienes raíces, cuyos precios cayeron significativamente. En contraste, las clases altas, con inversiones que son más diversificadas, recuperaron y aumentaron su riqueza más rápidamente. Las clases bajas en realidad están estancadas. La participación de las clases bajas en la riqueza nacional se mantuvo un 50%, a razón de que un 50% de la parte inferior de los Estados Unidos posee ese 2,6% que mencionábamos. Por lo tanto, entre 1970 y el 2020, los ingresos medios de los hogares de bajos ingresos crecieron un 45% en comparación del 50% de la clase media y el 69% que mencionamos de la clase alta. ¿Por qué se produjo esto? Políticas fiscales regresivas. Mismo problema tenemos en la Argentina, por eso digo, no, si veríamos los números en la Argentina deben ser mucho peores todavía. Reducción de los impuestos para los más ricos. Se habla mucho, pero los más ricos suelen pagar mucho menos impuestos, no solo porque se reducen a veces nominalmente, porque no se pagan en la práctica, porque tienen grandes estudios contables y tienen mucha capacidad de lobby para modificar las legislaciones para que les permitan usar atajos. Mientras vos vas y tenés que pagar hasta el último de los centavos de tus impuestos, un megamillonario siempre encuentra una forma de conseguir excepciones, o de pagar menos, o de fugarla, o tentar radicado en un paraíso fiscal, o encontrar formas de evadirlos, básicamente, de eludirlos, para hablar más técnicamente. Y esto es lo que produce, bueno, finalmente la acumulación de riqueza en la cima. Y también la desregulación financiera, la desregulación de los mercados financieros produjo mayores ganancias para los inversores y los ejecutivos, exacerbando esta desigualdad. Es muy extraño, ¿no? Fíjense que hay un coro generalizado hablando a favor de la desregularización financiera. Ningún político se anima a decir que tenemos que controlar, básicamente. Todo el mundo hay que desregular, hay que desregular, hay que desregular. ¿Por qué? Bueno, ahí lo tenemos más claro. ¿Por qué? Porque favorecen a una pequeña élite que es la que los pone en ese lugar, les paga el sueldo, sostiene sus campañas, etcétera, etcétera. Otra de las razones, disminución de la sindicalización. La caída, estamos hablando de Estados Unidos, la caída de la afiliación sindical ha debilitado el poder de negociación de los trabajadores, afectando negativamente salarios y beneficios. Bueno, acá tenemos un aplauso generalizado también para destruir a los sindicatos, hablando pestes todos de los sindicatos, lo cual no significa que estén haciendo las cosas bien. Por supuesto que las conducciones de la CGT están deseando mucho que desear, lo mismo pasa con la CTA y las otras centrales sindicales. Los sindicatos en sí tienen muchas cosas
que no están funcionando y que no funcionan como deberían y que están teniendo problemas, pero la realidad son la única solución, porque cuando desaparecen los sindicatos, el proceso empeora. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes libertarios? Van en contra de los sindicatos. Es clarísimo, hay un discurso unánime, todos los argentinos creen que está bien ir en contra de los sindicatos. Bueno, los resultados hablan por sí solos. ¿Cuál es otro de los problemas? Automatización y globalización. La automatización y externalización de empleos han reducido las oportunidades laborales bien remuneradas para la clase media y baja. Es decir, tu trabajo, vos antes trabajabas y funcionabas en una empresa de autopartes, por ejemplo, que proveía a un fabricante local. Bueno, hoy no, hoy ese producto viene importado, por lo tanto, vos lo que vas a hacer con mucha suerte tal vez sea, no sé, un trabajo de delivery. Por ende, un trabajo mejor pago se hace en otras partes del mundo. Eso es la globalización. Por eso yo me enojo cuando Lula dice que está a favor del libre comercio y está en contra de las regulaciones. Bueno, cada uno tiene el modelo de país que tiene en mente. Yo no quiero un país donde se destruyan los empleos de calidad y solo se generalicen algunos empleos baratos, como es, por ejemplo, que hablábamos del tema de mensajería, correos y demás, que van a ser además sustituidos a corto plazo, porque hay infinidad de sistemas probándose de drones terrestres y aéreos para entregar productos. Así que es cuestión de tiempo para que eso desaparezca. Allá en Brasil, sin ir más lejos, hay corredores donde se entregan con drones los productos. Están en fase de prueba, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y qué otras cuestiones más podemos destacar de este tema? Bueno, la recuperación desigual post-pandemia, porque no fue solo con la crisis de Lehman Brothers, sino también tras la pandemia de COVID-19, donde las clases altas una vez más se recuperan mucho más rápidamente que las clases medias y bajas, debido a la recuperación de mercados financieros y políticas de estímulo que favorecen ¿a quién? A los activos financieros, que es lo que ellos manejan. No es común en nuestro país tener activos financieros en la clase media tampoco. Bueno, eso es uno de los espejitos de colores que le están vendiendo a los libertarios, jóvenes libertarios, que ahora se creen corredores bursátiles, invierten sus pequeñas ganancias en activos financieros, que después, ¿cómo funcionan estas cosas? Después viene esta dinámica que tienen los mercados de bajar y subir, y ellos van atrás del proceso y vas terminando en realidad siempre perdiendo plata, porque los que ganan son otros. Concentración de la riqueza. Este es otro tema interesante. Durante el gobierno de Obama, de Biden y de Trump. Porque nosotros tenemos el otro día me acusaban a mí de trumpista, de decir lo mismo que dice Moreno. ¿Por qué? Por señalar algunas cosas que son detalles objetivas. Acá todo el mundo aplaudía a Obama, porque era el presidente negro, porque era una minoría que accedía al poder. Que pertenezca a una raza que sea minoritaria y que tenga la peor parte de los ingresos en Estados Unidos, no quiere decir que Obama en lo personal lo haya sido, un abogado egresado de Yale. Obama entre el 2009 y el 2017 y Biden con sus 4 años de gobierno promovieron políticas fiscales con narrativa. Es importante este término, narrativa redistributiva, como fue el Obamacare, estímulos fiscales y gastos en infraestructura verde. Pero sin embargo, ¿qué es lo que mostraron los datos? Que las cosas no son como parecen. La proporción de los más ricos, del 1% más ricos, pasó a mejorar con el periodo de Obama, dado que las clases medias y bajas no pudieron recuperarse, como decíamos, del crecimiento previo. La desindustrialización estructural, la automatización acelerada y la globalización erosionó los empleos manufactureros bien remunerados. Me olvidé de traer el cuadro, pero si veíamos el cuadro que mencionaba que publicó Wisner en su programa, uno ve que la participación de la clase media y los sectores del 10% más ricos era más o menos similar
en los años 80 y hoy se ha despegado enormemente y es muchísimo más favorable, es más del doble de los que traccionan la riqueza, que son los más ricos. Y esto se da en una cuestión interesante de mencionar, ¿no? En que durante el gobierno de Obama cayó la participación de la clase media y subió la participación de las clases más altas, mientras que en el gobierno de Trump cayó la participación, las ganancias de las clases más altas y subieron los de la clase media. Situación que vuelve a revertirse con el gobierno de Obama. Después cuando termine de hablar, si quieren les busco el cuadro y se los traigo, pero se ve clarito cómo sucedió esto. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Obama y Biden tuvieron un discurso a favor de los más pobres, a favor de las minorías, cuando uno lo ve con lupa el discurso, pero la realidad es que la concentración económica fue mucho más brutal que con Trump. Y eso después te termina explicando por qué Trump consigue la popularidad que consigue en Estados Unidos. Porque la verdad a la gente le iba mejor económicamente con Trump que con Obama o Biden. Los discursos progresistas, en realidad, solo fueron discursos. Los cambios estructurales de la economía, plena etapa de la globalización, perjudicó los ingresos de las clases medias y bajas. Y las bajas tasas de interés, los rescates financieros, por ejemplo, favorecieron a las élites tecnológicas y financieras. Trump obviamente no consiguió revertir esa desigualdad estructural, pero con sus políticas de reducción de impuestos, Tax Cuts and Jobs Act, favoreció las clases medias y empresas altas, o sea, las clases altas también, pero en realidad generó un boom bursátil que terminó favoreciendo a los trabajadores con fondos de pensión. Esto es muy estadounidense y eso generó un crecimiento del empleo en sectores industriales y tradicionales. Y eso fue lo que le mejoró la situación junto con una política proteccionista que renegoció el NAFTA, bloqueó el acceso de China al mercado interno de Estados Unidos. Y esto, más allá después de las polémicas que generó, fue básicamente un intento de proteger a los trabajadores estadounidenses de los efectos de la globalización. Esto, sumado a un discurso político anti-élite, con sus contradicciones, dado que Trump se apoyó en muchos tecnócratas y banqueros, fue bastante efectivo, por lo menos en términos simbólicos. Atacó a la CNN, al New York Times, Silicon Valley y a la clase política de Washington, y esto fue de alguna manera visto en Estados Unidos como el primer político en muchos años que busca escuchar la clase trabajadora blanca desplazada. Y eso fue el resultado de la popularidad de Trump como reacción ante las élites y los medios. Y pese al bombardeo mediático que tuvo en contra de Trump, porque básicamente todos los medios se pusieron en contra de Trump, ganó en el 2016 con una coalición de votantes blancos rurales, obreros sindicalizados del Rust Belt, clases medias desencantadas y no pocos inmigrantes y negros, que también tuvieron su voto, aunque no han sido mayoritarios, sobre todo en los negros. Los inmigrantes están divididos en dos corrientes. Hay una corriente progre que podríamos encontrar en estados como California y en otros lugares como Texas son votantes conservadores. Como que no hay una ideología propia del votante hispanoamericano. El votante hispanoamericano puede ser progre o puede ser conservador, aunque sus valores tienden más bien a ser conservador en aquellos que conservan mejor sus raíces. Entonces, ¿esto qué expresó? Expresó una reacción anti-establishment frente al estancamiento económico y al desprecio cultural que producían las élites costeras.
se produce este avance que se fundamenta también en una desconfianza sobre los medios corporativos. La prensa dejó de ser vista como un medio que traía la democracia y la libertad y la pluralidad de voces, sino lo contrario. Y además se han visto como portavoces de las élites globalistas urbanas, lo cual despreciaban estos sectores, y se identificó el estilo de Trump como algo que los confrontaba, que era directo, transgresor, frente a la corrección política. La concentración de la riqueza, entonces, no es un fenómeno nuevo, pero bajo Obama y Biden se produjo una creciente desconexión entre las políticas públicas y las necesidades de las clases populares. Y esto fue lo que capitaliza Trump, ¿no? Haciendo aparte un discurso contra Wall Street, contra Washington y contra el Silicon Valley. Fíjense, una pequeña postilla, está teniendo problemas con Elon Musk, que está perdiendo cada vez más espacios dentro del gobierno y ya está hablando de retirarse del gobierno de Trump. Acuérdense que habíamos hablado de ese problema que tenía con otros sectores Elon Musk, que no era bienvenido y que sus ideas no eran las mismas que las de Trump. Podemos concluir también que la polarización entonces no es ideológica, sino también económica y simbólica, y que hay una batalla entre las élites que son cosmopolistas y el populismo nacionalista estadounidense. Ahora, lo interesante ver es, esto es el resultado. O sea, hoy ya nos podemos ahorrar lo que nos pasaba hace 10 años atrás, que había que discutir a dónde conducía cada camino. El camino de lo woke condujo precisamente a estos números, condujo a la concentración de la riqueza, al empobrecimiento de la mayor parte de la población, a la destrucción de la clase media, a la ampliación de la pobreza, a la destrucción de los empleos, a la instalación del globalismo financiero, a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos transnacionales. Todo esto es una realidad, no es imaginación. Y esto se dio bajo los gobiernos más woke de la historia, el de Obama y el de Biden. Y si aplicamos este mismo esquema de análisis, vamos a ver lo mismo en Europa, con gobiernos, particularmente socialdemócratas, que sería la versión woke europea de lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos, encontramos el mismo fenómeno: concentración de poder en las riquezas, desconexión de las élites políticas con las necesidades ciudadanas y demás, lo que ustedes ven todos los días a diario en sus países. Y ahí apareció algo que venimos mencionando tangencialmente, pero que ahora nos vamos a centrar en ello, que es el discurso woke. Porque muchos me preguntan, ¿por qué tanto jorobar con el tema woke? ¿Por qué no hablamos de la redistribución de la riqueza? Porque precisamente no se puede hablar de la distribución de la riqueza, porque el discurso woke tiene una finalidad, que es desviar el foco del conflicto de clase, ¿no? Parece que ahora estoy hablando en términos marxistas, pero por no en términos marxistas antiguos para que se entiendan. No vamos a hablar ahora de una posición más ecléctica como puede ser la del nacionalismo peronista, que tiene una posición distinta. Pero en términos más crudos, para que se entienda internacionalmente, lo que pasó acá es que hubo un cambio en el sujeto político, de la clase a la identidad individual. Ya el sujeto político no es una clase social, no es el trabajador, no es el obrero, no es el proletario, en términos más marxistas todavía, sino simplemente es la identidad individual. El discurso woke, entonces, aparece en los sectores académicos postmodernos y es adoptado rápidamente por los medios de comunicación, por las ONG, por las empresas multinacionales, que esto es clave para ver a quién le interesa, por qué las empresas multinacionales, cuyo fin es ganar dinero a como dé lugar y que no tiemblan ante la destrucción de su propio país de origen, como pasa en Estados Unidos, se interesan por estos temas. Porque estos temas reconfiguran la opresión social.
la idea de opresión social. Antiguamente, el eje de la opresión, ¿por dónde pasaba? Por la explotación de clase. Básicamente tenía que ver con relaciones de trabajo desiguales o económicas desiguales. El trabajador versus el capitalista, las mayorías versus las élites. Ahora, el eje es otra cosa. Ahora el eje es la identidad individual, ya sea de género, de raza, orientación sexual, que se basa en pronombres, microagresiones, porque es tan invisible que hasta hay que inventar términos como microagresión, donde el conflicto se define entre un grupo identitario y no entre una cuestión económica. Acá el problema es que yo ofendo al colectivo trans, que ofendo al colectivo homosexual, que ofendo al colectivo feminista, que ofendo al colectivo trans, travesti, no binario o al que se les ocurra. E inclusive acá entra lo racial, que estamos diciendo que es la última moda. Ante, de alguna manera, el desgaste de lo anterior, se viene a jugar una carta nueva. Esto sí pasa en Sudamérica, que es el tema racial, que primero lo importan, primero lo generan y después importan las soluciones desde afuera, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de este proceso? Que la lucha contra la concentración de la riqueza y contra el poder económico fue reemplazada por una guerra simbólica y cultural donde se corrigieron los discursos, pero no se tocaron las estructuras materiales. Entonces, tenemos una dicotomía nueva, que es la militancia simbólica, que es la actual, contra la lucha estructural, que era la lucha del pasado, lo que pasaba a principios del siglo XX, donde los obreros luchaban contra el capital. Hoy la cosa cambió. Hoy, ¿qué es lo que hace la militancia revolucionaria? Toma fábricas, toma tierras, no sé, toma un banco, sale con grandes manifestaciones a la calle para pedir por la mejor distribución de la riqueza, por el fin de la propiedad privada. ¿Hace algo de eso? Prácticamente no. ¿Qué es lo que hace hoy? Cambia los nombres de las calles, derriba estatuas, cambia las características de los personajes, pone personajes inclusivos en los billetes. En la Argentina inclusive han puesto a una mujer que, como no había datos históricos, pero había que poner una mujer y negra en un billete, simplemente se le inventó una cara. No hay una sola imagen de esta mujer, pero sin embargo eso no fue un obstáculo, se lo inventó y ya está, otra cosa. Lo importante era el mensaje. Por lo tanto, ¿qué hacen? Promueven el lenguaje no binario, lo transforman en obligatorio en los entornos laborales y educativos, cancelan autores clásicos, luchan contra películas porque no tienen las cuotas de género o que no tienen las cuotas raciales que son consideradas correspondientes, mientras BlackRock, Vanguard, State Street siguen acumulando enormes ganancias. Las grandes tecnológicas tienen cada vez más capacidad que inclusive que los estados. Los tipos te dicen, sus normas de la comunidad están por encima de las leyes. Si una empresa puede silenciarte y violar tu libertad de expresión simplemente porque no está de acuerdo con sus normas comunitarias. ¿Qué son las normas comunitarias? Un reglamento interno que inventaron ellos que está por encima de las leyes, de los derechos, de lo que se les ocurra. La clase media, mientras tanto, está desapareciendo del mapa económico. Pero el problema son las estatuas de Colón. Los jóvenes no pueden comprar casas, pero sí pueden cambiar su género legal. Entonces puede tener 3 años y tener un DNI no binario, por ejemplo, o de sexo contrario al que tiene naturalmente, pero obviamente tiene 40 años y no puede comprarse una vivienda, no puede alquilar una vivienda. Claro, entonces la pregunta natural viene pero a nosotros nos dicen, porque hay distintas versiones de lo woke. Hay versiones, podríamos decir, de derecha liberal, que
se supone que hay muchos, nosotros estamos hablando hoy a los que están hablando desde la izquierda liberal, ¿no? Entonces las versiones LGBT, que podríamos decir corporativas y adineradas, las dejamos un poco de lado. Vayamos con las que dicen que esto es una lucha contra el capitalismo, contra el sistema, es una respuesta del pueblo, de las mujeres que encabezan la lucha, de los homosexuales que son las minorías reprimidas. La verdad, esto suena medio raro cuando quienes promueven esto son los sectores más importantes del capitalismo. Cuando las empresas, las universidades adoptan políticas woke en sus programas. Uno dice, pero, a ver, el corazón del sistema, que es una corporación, o una universidad desde donde salen las élites que gobiernan el mundo, en Estados Unidos, adopta un programa woke. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué buscan hacer eso? Bueno, porque evidentemente es más barato imponer las políticas del arco iris que subir salarios o sindicalizar trabajadores. Eso sale mucho más caro. Es más fácil mostrar la sensibilidad social en función de hacer un baño no binario que en función de aumentar los salarios. Por eso los salarios se desplomaron, por eso cayeron los ingresos de las clases medias y bajas, pero eso sí, todas las grandes empresas tenían su departamento de género, porque es más barato. Además, esto sirve para fragmentar la respuesta del conflicto social, porque cuando vos empobreces a lo largo de la historia, viste reacciones. No hace falta ir al capitalismo como único esquema. Antiguamente, si un señor feudal o un rey se pasaba de la raya, había reacciones populares, había levantamientos que generaban las malas políticas, las hambrunas, las presiones. Hasta Robin Hood viene su historia desde ahí. Ahora no hay más Robin Hood, ahora hay Hood Robin. Son los que le roban a los pobres para darle a los ricos, como hace el presidente Milei. ¿Qué hace Milei sino decirte que los héroes son los empresarios? Entonces acá hay una idea de promover la legitimidad moral de estas políticas. Y la idea de los woke, ¿para qué sirve? Para generar entonces la respuesta a esa opresión que antes se daba en forma de levantamiento en una división que la imposibilita. Porque hay múltiples microcausas identitarias que terminan por disolver la identidad de la clase trabajadora. La clase trabajadora, las clases populares, no tienen una identidad colectiva que las una, sino se las fragmenta. Se las fragmenta entre blancos, entre negros, entre heterosexuales, entre bisexuales, entre lo que a cada uno se le pueda ocurrir que pueda fragmentar. Por eso es importante que haya múltiples identidades. Siempre hablemos en plural. ¿Por qué? Porque eso rompe el concepto de unidad. Y si se rompe el concepto de unidad, es muy difícil organizar cualquier tipo de resistencia, porque cada uno tiene un problema. Ya no luchamos por un mejor salario. Luchamos por la opresión del hombre blanco contra la mujer negra bisexual, por ejemplo. Entonces tenemos una escala de opresiones en las cuales tenemos que apoyar a determinados grupos que casualmente siempre son minoritarios. Siempre son minoritarios. Siempre hay que apoyar a los minoritarios en contra de las mayorías, porque esto es lo que fragmenta, si no unifica. Y ahora tenemos un bloque social entonces luchando ya no por una redistribución justa de las riquezas, sino tenemos una multitud de tribus que compiten por tener mayor atención o algún beneficio sectario, ¿no? Y uno se encuentra con tribus de las cosas más insólitas urbanas. Los jóvenes no están sindicalizados y luchando por sus derechos o radicalizados en partidos políticos revolucionarios, sino tienen una multitud de identidades inconducentes en términos prácticos. Los partidos que
históricamente defendían al trabajador, básicamente se transformaron en administradores del discurso moral. Priorizan la inclusión, pero simbólica, sobre la economía real. O sea, fíjense cuáles son las propuestas de los partidos políticos progresistas. Son todas simbólicas, son todas de minorías. No hay básicamente, salvo alguna alusión a luchar contra el ajuste, contra la pobreza, muy genérica. La realidad es que lo que los moviliza es otra cosa. Porque en realidad lo woke termina siendo una pantalla estratégica de contención. El discurso woke no es un discurso revolucionario como nos intentaron vender, sino en realidad es un discurso funcional al status quo, porque permite a las élites parecer progresistas, pero sin amenazar sus verdaderos privilegios. Son élites porque son los dueños del dinero, porque son los dueños de la economía, porque son los dueños de todo, no porque sean más o menos sensibles con algo. Por eso nos encontramos con tantas contradicciones. En lugar de cuestionar a quien posee los medios de producción, como se hacía en el pasado, ahora la atención se desvía hacia si un actor, un escritor, utilizó el pronombre correcto, si la autora de Harry Potter dijo que las mujeres menstruaban. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a decir que las mujeres menstruaban excluyendo a las mujeres trans que todos sabemos que no menstruan? Y gran polémica tenemos por eso. Mientras tanto, te recortan los ingresos. Pero que la atención pública está dividida en si las mujeres menstruan o no. Y en la academia tenemos grandes debates sobre eso y no sobre las estructuras de pobreza. Las películas y las series que Netflix nos muestra se centran en los problemas de si las mujeres menstruan o no, y no en la cantidad de pobres que hay cada vez más. Y así podemos seguir hasta el infinito. Mientras la izquierda cultural pelea por estatuas, por baños y por lenguajes, la verdadera oligarquía financiera es la que plantea las batallas reales y las gana. ¿Cómo lo hace? A través de fundaciones privadas, universidades de élites. Las fundaciones ya sabemos, desde la Open Society para abajo, todas las que les ocurra. Fíjense, todos los políticos, por ejemplo, progresistas que hay, están todos asociados a alguna fundación europea. Konrad Adenauer, alguna de esas. Bueno, fíjense a qué responden. Ahí encuentran la respuesta. Las universidades de élite, Harvard, Yale, Stanford, Columbia, todas adoptaron oficialmente programas centrados en lo que ellos llaman DEI, diversidad, equidad e inclusión. Lo hicieron para gente que paga 50, 100 mil dólares anuales para poder estudiar ahí. Fíjense de dónde salen las élites y cuál es la mentalidad. ¿Por qué hacer esto? Porque además esto contribuye a crear esa política que luego va a distraer a las masas. Y tanto es el interés que inclusive cuando Trump les dice, les voy a sacar los subsidios, les voy a sacar, allá lo llamarán de otra manera, no sé cómo lo llaman, acá les diríamos subsidios, además de, creo que era, no me acuerdo, Harvard me parece que eran $1.000 millones que le daban anualmente, y los tipos dicen, no, son más importantes estas políticas. Tienen otra fuente de financiación, obviamente, pero uno cabría preguntarse, ¿más importante que tanta plata? ¿Quién nos está poniendo la plata? ¿De dónde está saliendo? Bueno, Soros hay veces algo tiene para contestar en estas cuestiones, ¿no? Y que también usan, esto se usa porque en realidad buscan priorizar las iniciativas simbólicas sobre las reformas estructurales que estábamos diciendo, que son las que verdaderamente pueden controlar la desigualdad económica. Después tenemos otra cosa que se utiliza para promover estas ideas, son los think tanks y los centros de investigación, donde este tipo de instituciones que son respaldadas ampliamente por las élites económicas promueven los discursos woke centrados en lo que es identidad y diversidad.
Hay una pátina que podríamos decir que habla de las injusticias sociales en función de las desigualdades económicas, pero básicamente funcionan para disociar esto como mencionamos antes. Y hay otra cuestión más que es interesante, que estas políticas woke funcionan como una forma de canalizar el disconformismo juvenil. Los jóvenes suelen ser rebeldes, suelen tener años de no adaptarse muy bien al sistema y prueban los límites del sistema, y en otra época se le ocurría hacer acciones revolucionarias. Hoy no. Hoy ese objetivo por ahí económico, la falta de futuro, se reconstituye, se reconvierte en una especie de lucha identitaria. Los jóvenes que son afectados generalmente por precariedad laboral crónica, porque no hay más trabajos estables, endeudamiento universitario, imposibilidad de acceso a la vivienda, etcétera, no encuentran respuestas económicas, por lo que entonces son orientados a otra batalla, la cultural moral, donde el enemigo en realidad ya no es el capitalista, el enemigo es el patriarcado, el lenguaje es opresor, las estructuras son simbólicas, las soluciones entonces que les ofrecen es tener visibilidad, inclusión, cancelación, cuotas y otras como control corporativo, reforma fiscal y redistribución, son dejadas de lado. ¿Cuáles son los efectos que esto entonces produce? Bueno, por un lado, desvían la frustración juvenil hacia los verdaderos dueños del circo, a los centros de poder real, que el capital financiero, las big tech, el complejo militar industrial, etcétera, y se enfoca hacia ¿qué? Hacia enemigos que son abstractos, porque pese a que esta gente está muy convencida y hace grandes campañas, en realidad son enemigos abstractos. ¿Qué es el blanco heterosexual o el macho tóxico, por ejemplo, que suele ser enemigo de estas ideas? Nada, es algo difícilmente que tenga un efecto en la vida real, excepto complicarle la vida a gente que no tiene nada que ver con la historia, pero que difícilmente pueda afectar a las élites, ese 1% que se llevaba casi el 40% de la riqueza. ¿A esa gente les molesta ser blanco tóxico o cosas así? No, esas cosas no existen para ellos, porque ellos las fomentan. Seguramente ellos no tienen ningún problema en tener una fundación o una organización que ellos financian para acusar de macho tóxico a otros, siempre y cuando no les toquen los intereses a ellos. Que ese es el objetivo final de toda esta historia. Y todo tiene un límite. Uno puede presionar con estas ideas, pero necesita ir escalándolas para seguir consiguiendo atención. Porque si yo primero pido una unión civil entre dos personas del mismo sexo para garantizar derechos, y lo obtengo. Y después pido un matrimonio, y lo obtengo. Y después pido la adopción de niños, y lo obtengo. Y después pido el cambio de género, y lo tengo. Y después pido un documento que me identifique como no binario, y me lo dan. Y después pretendo que un chico a los 2 años pueda pasar a ser una nena, y me lo permiten. Claro, la escalada en algún momento me lleva al absurdo. Empiezo a pedir cosas que para el sentido común de la gente, y más en estos lapsos rápidos de tiempo que lo han hecho, empieza a ser exagerado. Es decir, ¿pero hasta dónde los vamos a dejar llegar? Y sobre todo, cuando empieza a meterse el tema de los chicos en la cuestión, empieza a haber cada vez más ruido y cada vez más tensiones. Entonces, el propio sistema genera la respuesta a eso. Si yo tenía lo woke que avanzaba en un sentido, eso woke tiene una limitación, porque cada vez la gente está peor económicamente y la gente cada vez ve cosas más absurdas, porque si no se agota el reclamo. Si yo pedía una unión homosexual y me dieron la unión homosexual y termino ahí el reclamo, ¿cuál es el sentido después de todas las políticas que se van a seguir adoptando? Ninguna. Tengo que pedir otra cosa.
y tengo que pedir otra cosa. Después llega un punto en que se me acaba lo sensato para pedir y empezó a entrar en un terreno complicado, como decía, que un chico a los 3 años pueda ser hormonizado. O sea, esto es algo que ha producido muchas reacciones, hasta en países como el Reino Unido, que promueven estas políticas como quien más. ¿Y eso qué genera? Genera un discurso que es tan invasivo, tan desestructurador, que produce reacción en otra parte de la juventud. Muchas veces aquellos que han sido víctimas del discurso. Si tanto me hablabas del machismo tóxico y que los hombres son todos violadores, resulta que hay jóvenes que de golpe empiezan a decir, bueno, yo soy el blanco de esto, y se empiezan a rebelar. Clase media en general, clase media baja, sectores rurales no tan penetrados por las ideologías o periféricos, donde la educación formal no ha tenido tanta presencia. Por lo tanto, los valores empiezan a ser más tradicionales, más los valores que se tenían, y todo esto empieza a generar una reacción. Y eso explica por qué cuando uno mira a los libertarios se encuentran, che, pero en una villa sacan votos, sacan en el interior, porque eso es la gente que se estaba resistiendo al conjunto woke, la gente que ya no se bancaba más esa mirada, que se hartó. Y por eso decir, pero ¿cómo Milei y este chico que es morochito, que es pobre, cómo encajan este discurso? Porque se hartó de lo anterior, se hartó de lo anterior. Se generó una reacción contracultural que es captada por el propio sistema, porque el sistema genera lo woke, pero después genera la colectora. Saben que este sistema en algún momento va a encontrar límites y que va a haber mucho disconforme. Y antes de que esos disconformes se transformen en un peligro, generan un Jordan Peterson, un Javier Milei, un Andrew Tate, o infinidad de políticos o pensadores como Agustín Laje, que terminan siendo anti-woke, pero pro-mercados, muy externos. Por eso ellos insistieron tanto con el tema del socialismo, y por eso era necesario ensuciar a la izquierda, porque si la izquierda no se empantanaba en el discurso woke, no se la podía descalificar. Milei, lo ven todos los días, asocia lo woke con la izquierda. La izquierda tradicional, lo que fue la Unión Soviética, de woke no tenía absolutamente nada. Y sin embargo, están convencidos que la izquierda trae estas cosas. ¿Por qué? Porque la izquierda actual trae estas cosas. Y entonces eso permite el discurso anti-izquierda que se genera en estos sectores. En realidad, estos actores que nacen como contracultura no cuestionan el sistema económico, porque el eje está fijado en otro lado. ¿Qué es lo que hacen? Hablan de una meritocracia sin barreras, cargan contra el colectivismo, contra el igualitarismo, critican el feminismo, critican las políticas de género, pero se cuidan de tocar a BlackRock, a Amazon, a la Fed. Esas cosas no se tocan. Es más, se defienden con fuerza, porque el objetivo es centrar la discusión en lo identitario, es la respuesta al otro. Faltaban dos en este ring. Tenías la izquierda woke, pero no tenía rival, nadie le contraponía el discurso. Entonces ahí suben al ring a alguien para que discuta. Y ahí tenemos la falsa antinomia, porque los jurados están afuera, no los vemos. Entonces se genera un conflicto total que en realidad es una guerra cultural sin guerra de clases. Es un sistema básicamente que genera dos bandos. Una izquierda cultural que lucha por la inclusión simbólica, diversidad, interseccionalidad y todas las cosas que ya conocemos, y una derecha reaccionaria que lucha por el orden, disciplina y jerarquía natural. Ambos se trenzan en discusiones, recuerden Agustín Laje, por ejemplo, sobre baños, pronombres, aborto, inmigración, racismo, pero ¿qué no discuten? No discuten sobre la acumulación del capital, no discuten sobre la evasión fiscal de las multinacionales, no proponen una reforma del sistema financiero internacional. Entonces, básicamente, ¿qué tenés?
una juventud, una sociedad, si lo extendemos, dividida y enfrentada entre sí, mientras las élites económicas siguen consolidando su poder. Eso es todo el misterio. Por eso, para nosotros es central esta discusión, porque mientras no podamos sacar esta discusión del plano, no podemos discutir lo importante. El sistema ha convertido la rebeldía juvenil en una válvula simbólica sin amenaza estructural. Por eso también tanto hablaron de la juventud. Pero ahora la juventud resultó que de progre pasó al ser libertaria. En el mejor de los casos va a estar dividida. Lo importante es que la juventud se enfoque en la lucha por la inclusión y la derecha por el orden, pero que nadie hable de la cuestión social, económica. Que nadie hable de la justicia estructural que hay en el país. Esto no es una cuestión que surge de la nada. Esto es un diseño funcional. Las grandes corporaciones, las universidades de élite que mencionábamos antes, las plataformas digitales, todo genera, por eso hay que salieron como hongos en las últimas décadas, todas tienen la función de crear, difundir y reforzar la polaridad, asegurando entonces que la verdadera lucha, que tiene que ver con el trabajo, jamás se produce. Por eso, hacerlo salud, vamos a tratar de legislar lo que está. Por eso, como dos caras de una misma moneda, son dos caras funcionales del mismo sistema. En lugar de resolver los problemas, inflación, etcétera, ¿qué hacen? Se especializan en analizar el conflicto social hacia el dejando de lado ¿dónde está la discusión del proyecto? ¿Qué es lo que tenemos de la cultura? No saben hacer preguntas, no les interesan. Solo se centran en el discurso, los que se centran, porque hay otros que ni siquiera nada, en la cuestión identitaria. ¿Qué es lo que no toca nada? El kirchnerismo comenzó este juego con el progresismo simbólico y la subordinación económica. Cumplió el papel woke del sistema. El kirchnerismo no nació woke. Por eso el kirchnerismo alcanzó popularidades muy altas. En su momento no era nada woke, era más bien una cuestión casi podíamos decir nacionalista. Uno podía decir que tenía algunas pinceladas, pero básicamente no más de las que tenía el peronismo clásico. Más allá, por alrededor del año 2010, empieza a virar, empieza a cambiar esa cuestión. De a poco, con algunas resistencias internas al principio, y luego todo eso se borra. Cuando Néstor Kirchner insiste en poner el matrimonio igualitario, comienza el principio del fin. Uno siempre habla de Cristina, pero si lo transforma esto, lo lleva a lo que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en realidad siembra esto. ¿Por qué lo siembra? Porque como todo animal político, intuía que para que él lo dejen hacer su programa económico, debía ceder en lo cultural. ¿Por qué? Porque las élites internacionales tenían muy claro que desde lo cultural iban a romper todo. Entonces le cedieron un poco a la Argentina unos años de bienestar económico, con tasas de crecimiento altísimas, para luego destruirlo por dentro, porque una vez que esta semillita terminó prosperando, que se venía sembrando con múltiples, como decíamos, ONGs y fundaciones que proliferaban en el país y que nadie atendía y que nadie regulaba y a que nadie le importaba, empezaron a tomar posesión cada vez más de las instituciones, sobre todo académicas, de la educación. La educación está absolutamente cooptada por estos sistemas y necesitaban un salto de calidad. ¿Quién se lo dio? Néstor. El pistoletazo de largada fue ese matrimonio igualitario. Desde allí en más, el kirchnerismo fue volcándose cada vez más a lo woke. Promocionó el lenguaje inclusivo en los organismos del Estado, promocionó una agenda centrada en cuestiones de género, diversidades, pueblos originarios,
un discurso moralizador contra la derecha y los odiadores. El discurso del odio, ¿se acuerdan? Pero esta agenda, ¿qué trajo aparejada? Los acuerdos con el FMI, que comprometieron la soberanía fiscal, porque inclusive se terminó después ya en el último periodo con los dos Fernández entre presidente y vice, terminaron convalidando la deuda externa de Macri. Comenzó a hacerse una política de concentración económica. Por ahí trataron de hacer dependencia de nuevos oligopolios amigos como C5N, Electroingeniería, Cristóbal López, etc. Se hizo toda una red de políticas clienteales, subsidios cruzados, que no empoderaron como pretendían a los sectores populares, sino que en realidad los hicieron dependientes de las estructuras del Estado que ellos controlaban. Y el resultado entonces fue que gran parte del electorado percibió que el kirchnerismo usaba el lenguaje de los derechos como una pantalla para enriquecer a su élite, y perpetuar el control. La respuesta es la de Milei. Es sistemática, anti-woke, performativo. Milei aparece como una respuesta que es parte del mismo juego. Se presenta como enemigo del Estado, pero no toca los intereses reales de los grupos argentinos, de China, agronegocios, financieras, todo prospera con él, mientras sea un sector concentrado. Promete libertad, pero propone un modelo de dependencia absoluta hacia el capital financiero, intermediado entonces por el FMI, apoya la dolarización, la desregulación, etcétera, etcétera, y ataca al kirchnerismo por robar. Pero en realidad, ¿qué hace Milei? Privatiza o destruye lo poco que daba en pie del patrimonio público, sin construir nada nuevo. Es parte del mismo juego. Con la excusa del kirchnerismo, ahora yo voy y entrego el negocio a otro. En lo cultural, Milei se apoya en el rechazo al discurso moralizante progresista, critica a los woke, en realidad, pero no desde una perspectiva emancipadora, sino para imponer una ideología del mercado sin reglas. ¿Y esto en qué resulta? En que canaliza el hartazgo de la sociedad hacia una ficción de revolución liberal, que en realidad solo profundiza la exclusión y la colonización económica del país. Por lo tanto, como conclusión, podemos tener que el embrutecimiento y el empobrecimiento es la estrategia, es el fin último. El kirchnerismo lo adoctrinaba, lo hacía con una inclusión simbólica vacía de efectos reales. Hemos visto la última década y media cómo sistemáticamente las clases medias fueron destruidas, la pobreza aumentó y las élites se llenaron los bolsillos. Mientras Milei, ¿qué hace? Adoctrina con la libertad ficticia del mercado. El pueblo argentino, ¿dónde se encuentra parado entonces? En un lugar donde no hay representación real para sus intereses verdaderos, estructurales, sino apenas opciones estéticas de una guerra cultural montada. La educación, el debate público y la economía se terminaron por degradar, más todavía, un proceso lento que ya viene desde hace muchos años, pero entraron en un tobogán cada vez más acelerado, creando como resultado una sociedad manipulable y menos capaz de exigir un cambio profundo. Por eso vemos este ajuste bestial que hace Milei y que no haya reacción. El kirchnerismo es incapaz de reconstruir una agenda económica popular real y apela entonces a seguir con más de lo mismo, simbolismo cultural progresista como principal forma de oposición, sin entender, o tal vez ignorando deliberadamente, porque es parte del juego, cómo eso refuerza y legitima al propio Milei, ante la mirada por lo menos de un ciudadano medio. Y podemos poner un ejemplo. Se hace la primera marcha opositora a Milei, liderada por sectores LGBT+, feministas radicales y colectivos woke. ¿Qué es lo que produce esto en un ciudadano medio? Tipo empobrecido hoy, un trabajador pyme, informal, que se levanta a la mañana y tiene que lidiar con el transporte público, con su unidad de trabajo, y no le alcanza la plata y no puede pagar las tarifas que aumentaron
enormemente y demás, genera una asociación inmediata. Si la oposición a Milei es esto, bueno, si entonces Milei tiene razón. Y esto no tiene que ver con que odien, que sea un discurso odiador, que odian a los sectores LGBT o lo que sea, sino que simplemente no tiene nada que ver con sus propias realidades materiales. En realidad, ¿cómo lo ve una persona normal de la calle? Aunque tal vez no lo pueda expresar con sus propias palabras, pero cómo lo ve básicamente es como que hay una agenda de una élite, que es una agenda importada, urbana, universitaria. Depende de la formación política y cultural de cada uno, es como sofisticará un poco más o menos en análisis, pero lo que todos van a coincidir es en que los verdaderos problemas que tienen que ver con el salario, la inflación, la vivienda, el costo de los alimentos, las tarifas públicas y demás, no están en la agenda. Y esto da como resultado que se refuerce el discurso de Milei contra la casta. La casta son los enemigos simbólicos del pueblo, pero esos colectivos pueden estar identificados con esa casta, dado que la casta se mueve con ellos. Y entonces ahí genera una disyuntiva tramposa, woke o ajuste. Vos querés un país donde gobierne el colectivo trans o uno donde gobierne el mercado con mano dura, que es Milei. Kirchnerismo, Milei. Y esta dicotomía, podemos decir, que es la que bloquea la emergencia de una alternativa racional. Por eso lo woke es tan negativo, porque la respuesta a Milei no puede encontrar salida hasta tanto no podamos desenmascarar esta política woke, que funciona como un tapón que contiene la reacción. Se necesita una política que sea soberanista, productivista, que redistribuya las riquezas, que recupere el rol del Estado, que no presente una burocracia corrupta. Se necesita también orden, estabilidad, dignidad económica. Pero ¿cuáles son las opciones? ¿El látigo liberal o el caos cultural progre? El kirchnerismo entonces fue absolutamente funcional a Milei. Es funcional absolutamente a Milei, sea el cristianismo, sea el kirchnerismo, sea lo que sea. Aunque parezca paradójico, el kirchnerismo es útil para Milei. Por eso Milei lo busca. Le permite entonces seguir construyendo el relato de la revolución liberal contra el zurdo woke, abortero y planero. Sin el kirchnerismo no hay discurso. Le da entonces a una oposición caricaturesca centrada en minorías identitarias y sin credibilidad moral y económica como opción, como alternativa. Por eso mantiene su caudal de votos. Al no renovar su discurso, no renovar su dirigencia, el kirchnerismo solo repite el rol simbólico del pasado, consolida a Milei como el futuro, aunque ese futuro sea una porquería. Conclusión, entonces, sin opción, sin representación, la gente no encuentra salida, la gente no va a votar, porque no encuentra quien represente sus verdaderos intereses, dado que esa discusión está, como decíamos, entre una izquierda simbólica que predica desde los cargos públicos y las universidades y una derecha ajustadora que promete libertad mientras entrega soberanía y deteriora el nivel de vida. Ambos sectores entonces son funcionales a un mismo poder, que es la concentración económica, el capital financiero y la dependencia externa. Y por último, ¿qué papel jugó Mauricio Macri? Para que vean cómo juega el sistema. Quedó atrapado en el medio. Macri, en realidad, fue desplazado por el mismo sistema que lo había promovido. ¿Por qué? Porque tiene un estilo tecnocrático, empresarial y moderado que ya no sirve para esta etapa de la Argentina. En una sociedad con niveles de descomposición institucional, económico y cultural como la que estamos viviendo, el sistema necesita en realidad una polarización extrema, mucho más radical, para poder mantenerse bajo control. Por lo tanto, ese estilo de SEO posmoderno que quería vender Macri, que vendía eficiencia, diálogo y pobreza cero, ya se había desgastado, ya para el 2019 se desgastó,
con el tema de las deudas, el ajuste que no había dado resultado y la subordinación que había recomenzado con el FMI, y no hay ninguna novedad, ni representa ni orden, ni nada. Es el recuerdo de un fracaso para muchos por blando y incapaz de contener el deterioro social. Por lo tanto, no encarna ni el conflicto ni la salida del conflicto. Entre el 2003 y el 2025, este periodo, se necesitan narrativas radicales, no moderación, cosa que erran muchos políticos. Se necesitan, para crecer, enemigos claros, no consensos. Se necesita furia, no equilibrio. En ese marco, la idea de Macri presentarse como alguien equilibrado y racional no está funcionando. El kirchnerismo da identidad tribal a un sector decadente del progresismo clientelar, mientras que Milei le da épica libertaria a las castas medias, a las clases medias furiosas y desclasadas. ¿Y Milei qué ofrece? ¿Y Macri qué ofrece? Absolutamente nada de eso. Es una cosa gris. La necesidad sistemática es de polarización. Por lo tanto, cuando el sistema llega a este punto, ya no puede sostenerse con estabilidad económica y necesita el enfrentamiento cultural para distraer. Macri, con su relato de pacto, gradualismo, Estado moderno y demás, no funciona. Se necesita una guerra emocional. Casta versus pueblo, planeros versus aristócratas, woke versus libertad. Macri entonces se transforma en algo irrelevante porque no polariza lo suficiente. Por eso el sistema lo terminó dejando a un lado y la pelea se terminó centrando en quien ofrece show. Conclusión es esa. Quien ofrece show ganó el espacio. El sistema termina cambiando, como se va agotando, cambiando a los moderados por fanáticos útiles. Macri fue útil al sistema cuando la sociedad aún creía en la opción chilena, en el modelo institucional, en la gente formada en las universidades extranjeras, las de élite que mencionábamos antes, pero ahora la crisis avanzó, es mucho mayor, es mucho más profunda y la paciencia se está agotando. Entonces no hay lugar para un Macri. La democracia argentina es básicamente, como decía antes, un ring bajo control. Solo 2 boxeadores suben, pero quienes toman la decisión real de quién gana o no, nunca suben al escenario, ni siquiera uno los ve, ni siquiera les conoce la cara. Bueno, con esto terminamos hoy y dejaremos en otro momento para analizar otras opciones que no son visibles o que no tienen espacio, como son las nacionalistas. Ahora diagnosticamos el por qué el nacionalismo no puede surgir. Bueno, podemos en otro momento abordar el tema del nacionalismo para ver si hay alguna forma de salir de esta trampa que nos encierra lo woke y lo anti-woke de Milei.